Gloria a Jesús. El título de hoy es Gran enseñanzas nos da Jesús cuando caminó sobre las aguas. Una gran enseñanza. Entonces, dice la palabra que inmediatamente después de que la multitud fuera alimentada, Jesús envió a sus discípulos al otro lado del mar de Galilea. Y él se retiró a orar. Dice el versículo 22, enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía la multitud. La expresión enseguida denota urgencia y un movimiento rápido. O sea, Jesús le habló inmediatamente que tenían que irse donde tenían que irse, porque allí le iba a dar la lección, allí le iba a dar la enseñanza que ellos jamás en su vida hubiesen pensado, de que al Jesús decirle que se montaran en la barca y que se fueran adelante, ellos iban a comenzar a vivir un mundo de fe en un tiempo que cuando uno está con una prueba grande, lo encuentra todo muy largo, aunque sean 2 días, aunque sea 1 hora. Si es fuerte, es como si fuera 1 año, porque hay dolor, hay susto, hay miedo. Entonces, el relato de Mateo presenta una extraña omisión en la conclusión de este milagro de la alimentación de los 5,000. Él destacó la urgencia con la que Jesús despidió la multitud y la prisa con que envió a sus discípulos a la barca para cruzar el mar. Sin embargo, no ofreció ninguna explicación. Jesús no presentó ayuda a ellos. Al presentar la prisa, no le dijo por qué tenía que hacerlo, por qué tenía prisa. Simplemente cuando el Señor te va a probar, cuando el Señor va a hacer cosas grandes en ti, nunca te va a preguntar si tú quieres, o te va a explicar por qué lo va a hacer. Porque si a mí me dan una profecía para decirme todo lo que yo iba a padecer para poder ser pastora, quizás hubiese dicho en ese tiempo: lo siento, yo no quiero. ¿Verdad que no? Si nos dicen lo que vamos a padecer, usted se imagina que nosotros sepamos todas las cosas que vamos a acontecer. No la aguantáramos. Le dijéramos: no, yo no quiero esta prueba. Ay, no me la dé a conocer, no. Entonces hay cosas que el Señor nos revela por misericordia, pero hay otras que no, ellos no sabían a lo que iban. Aleluya. No dio ninguna explicación. Jesús no presentó, no le dijo: mire, ustedes ahora va a venir una tormenta, o el enemigo la va a hacer, pero yo lo voy a permitir, entonces ustedes van a asustarse mucho. No le dijo nada de eso. Simplemente le dijo: móntense en la barca y váyanse, nos vemos ahora. Estoy parafraseando. Nos vemos ahora. Váyanse adelante. Yo voy a orar. Porque no hacía nada sin orar. Absolutamente nada. No le dijo nada del peligro. Pero el evangelista Juan nos da el motivo. En su capítulo 6:15 dice: por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y levantándose por fuerza
para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Él sabía lo que venía. Él sabía que él mismo iba a ser probado. Él sabía que él iba a permitir lo que esos apóstoles iban a pasar en esa barca. Pero él callaba. Pero siempre se iba a orar y a hablar con su Padre Celestial. Porque Jesús era muy obediente, muy obediente. Considerando el hecho de que Mateo estaba presentando la fase del ministerio de Jesús que tenía que ver con su realeza, a primera vista podría parecer extraño que él ignorase este intento de convertir a Jesús en rey, pero esta es otra evidencia del carácter extraordinario del derecho de Jesús a ser rey. Él es rey por derecho, Él es rey por título. Él no se convertiría en rey por medio de un proceso democrático. Él no sería elegido rey por la voluntad de la gente. Es rey por voluntad de Dios y finalmente se convertirá en rey por la fuerza. Como podemos ver en el Salmo 2, versículos 8 y 9, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión suya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Salmos 2, 7 y 9. Aquí vemos que Él es rey por decreto de su papá, no por decreto de hombre. Jesús no lo llamó hombre para que fuera rey. Él vino desde el cielo siendo rey. Él es nuestro rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El poderoso de Israel, el amado de nuestra alma. Uy, qué amor tan grande. Mire, usted tiene que enamorarse de Jesús. Inmediatamente una persona se enamora de Jesús, no hay ni que forzarla a que tenga que tener una conducta para agradar al Señor. Porque inmediatamente usted se enamora de alguien, usted lo obedece de una manera increíble. Usted se enamora de una mujer o de un hombre, inmediatamente usted está debilitada y debilitado, y todo lo que le dicen, sí, mi amor, ay, sí, mi amor. Entonces, cuando nosotros nos enamoramos del Señor, lo agradamos, lo hacemos sentir contento, no hacemos absolutamente nada que pueda entristecer su corazón. Es que inmediatamente tenemos una comunión con el Señor. Nosotros vamos a cambiar, nadie nos va a obligar, ni pastor, ni prédicas, nada. Es que hay que tener una condición de una comunicación con el Señor para nosotros poder actuar conforme entonces la palabra me pide, pero yo tengo que amar a Jesús. Nadie obedece por obligación, no, que usted tiene que obligado, usted tiene que vestir así, obligado, usted se tiene que comportar así, obligado, no, por revelación. Tú y yo vamos a tener una conducta que vamos a querer contentar el corazón de Dios, porque ya estamos enamorados de su palabra, ya estamos enamorados de Él, porque vemos tantos milagros que el Señor hace para con nosotros, que eso nos va enamorando más. A medida que usted se va metiendo más con el Señor, más milagros y más cosas reales usted va a comenzar a ver. Y cada conducta que usted tenga, cada proceso que usted tenga, que vea la mano de Dios, eso lo va a ir pegando más a Él. De tal forma que cuando vengan pruebas que duelan, también va a seguir amando a Dios,
porque ya lo ama. Y ya usted sabe que al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Inmediatamente comenzó un proceso. Usted está inquieto, pero no desesperado, porque la palabra le da la fortaleza, la fe de que eso que usted está padeciendo va a tener un fin, porque usted le sirve a un Dios que no para siempre tiene el látigo sobre el justo. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Gloria al Rey. Santo es el Señor. Dice este versículo 23 y 24: después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo, pero la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Hermano, usted sabe lo que es un viento contrario. Usted sabe lo que es usted querer caminar hacia una tempestad, hacia un ciclón, hacia olas fuertes, y usted quiere entrar y las olas lo sacan de nuevo porque los vientos eran contrarios. Ver eso en el mar, yo no sé si usted ha visto videos donde ahora vi hace poco un barco que las olas fueron tan fuertes y ese barco gigante chocó con una ola gigantesca y sacó uno de los que iba dentro del barco, y se ve cómo lo lanza aquel mar agresivo. Yo me imagino el temor tan grande que tenían estos hombres, y andaban llenos del Señor, porque cuánta palabra habían escuchado. Imagínense ustedes, nosotros aquí en esta barca, todo lo que padecemos y por fe vencemos. Solo porque le creemos al Señor, le creemos a su palabra, le creemos que cada prédica trae una enseñanza que nos ayuda a nosotros poder entender por qué el Señor permite cada circunstancia, cada relato de la Biblia, cada historia, cada parábola, por qué la dijo. No la dijo por decirla, la dijo para que tú y yo hoy estuviéramos venciendo, así como ellos vencieron. También nosotros vamos a vencer en este tiempo de tempestad que tenemos, y en este tiempo donde tenemos las olas contrarias a nosotros, adversas a nosotros. Si ellos vencieron, nosotros también vamos a vencer. Amén. El Señor estaba en las montañas, en el lugar de la oración. Los discípulos se encontraban abajo en el mar de Galilea, en una tempestad, en la oscuridad y en el lugar del peligro. Qué imagen apropiada de nuestro propio tiempo. Nuestro Señor ha ido al Padre y está sentado a su diestra hoy en día. Nosotros nos encontramos aquí abajo en un mar agitado por la tempestad, en el lugar de peligro. Me encanta el verso 25 y dice: y a la cuarta vigilia, diga la cuarta vigilia, en ese que estamos ahora, estamos en la cuarta vigilia. Y la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia era la vigilia de la mañana, desde las 3 hasta que apareciese la luz del día. A los que les gusta hacer vigilia, tome apunte, porque investigué todas estas cosas. Es bueno hacer las cosas como son bíblicas, que a veces estamos haciendo la cosa como por hacerla, por instintos, pero no es por instinto, hay que hacerla como manda la palabra. Amén. Entonces,
La cuarta vigilia era la vigilia de la mañana desde las 3 hasta que apareciese la luz del día. Fue cuando el Señor se dirigió hacia sus discípulos caminando sobre el agua. Yo creo que era la vigilia en que Él vendrá a recoger a su iglesia. Cristo es para la iglesia el brillante lucero de la mañana. Él escogerá a la iglesia que se encuentra en este mundo ahora mismo en una barca con un tiempo muy turbulento, muy fuerte. Jesús va a venir pronto a rescatar su iglesia. No sé por qué hay tantas personas tan apegadas a este chin de tierra y a los 3 trapitos, a las 3 cositas que tenemos en la casa o los bienes que tenemos, que para Dios eso es un disparate. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene cosas mejores en el cielo. El Señor no dio eso como añadiduras para que nosotros aquí pues tuviéramos una vida más holgada, pudiéramos resolver, pero no nos podemos apegar a nada. Nosotros tenemos que vivir a sabiendas que somos peregrinos, que somos extranjeros, que no viviremos en este mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. No podemos salirnos de ahí, porque si salimos de ahí nos desenfocamos. Ten tu esposa como si no la tuviera, ten tu esposo como si no lo tuviera, ten los bienes como si no lo tuviera, todo lo que tiene como si no lo tuviera, solamente cuidándolo porque hay que respetar lo que el Señor nos da, pero sin que nuestro corazón esté apegado a esas cosas que se deshacen con el uso. Amén. Gloria a Dios. Fue cuando el Señor se dirigió hacia sus discípulos en ese momento. No sabemos la fecha que el Señor va a venir, no se ha dicho nunca. Simplemente nosotros por las señales, por las cosas que Él pues dejó en su palabra, que son investigadas por la historia, todo lo que pasa en Israel. Miren que el Señor nos dijo: cuando vean la higuera florecer, es que se acerca su venida. ¿Cuál era el florecimiento de la higuera? Era la llegada de todos los judíos a su nación, y ellos están tratando de salvar su vida y se están yendo de las naciones con todo su dinero, porque son gente millonaria, porque son muy inteligentes y son muy trabajadores. Entonces ellos ya están regresando, son aviones llenos que llegan de israelitas a su nación, regresando de nuevo, aviones llenos, y lo esperan con carteles en los aeropuertos. Eso es una señal de Mateo 24. Esa es una señal que nosotros podemos decir: la venida del Señor se acerca, porque los judíos y los israelitas están yendo, están regresando. ¿Por qué? Porque le están haciendo daño en otros lugares. Y sabes, aún nuestra nación, hay muchos dominicanos que van a regresar. Lo estoy sintiendo ahora. Porque no va a estar bonito. No va a estar bonito. Entonces, el Señor sabe lo que hace. Te lleva algunos, otros los trae. Uno lo lleva con propósito, otros quizás no soportarían el tiempo que van a vivir allá, lo traen para acá. Y así, para que se cumpla la palabra, que iba a haber mucho movimiento de las personas buscando la paz, pero que no la iban a encontrar, porque no va a haber paz. La paz la va a dar el Señor. Mi paz os dejo y mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. Cuando el mundo diga paz, entonces viene destrucción repentina. Entonces la paz que nos da Jesucristo es la que nosotros nos fortalece, es la que nos da esa alegría de que podemos resistir, porque Él está con nosotros. ¿Y quién contra nosotros? Amén. Entonces no sabemos la fecha. Eso nunca se ha dicho fecha. Religión que diga la fecha es la que cae inmediatamente. Por eso mismo, porque no hay fecha sino señales. No la sabemos. Hay una gran batalla que ocurre durante la cuarta vigilia de la noche. Este es el tiempo
cuando la mayoría de la gente está profundamente dormida. Y el enemigo toma ventaja de nuestra vulnerabilidad y ataca. Muchas pesadillas ocurren a esta hora, a la cuarta vigilia. Y también la mayor parte de crímenes y suicidios se cometen durante esta hora. En el caso de los discípulos, los vientos eran contrarios. Nosotros tenemos vientos contrarios. Tenemos vientos contrarios ahora mismo. Tenemos situaciones difíciles para dormir de noche. No se puede dormir de noche. Es que estamos en la cuarta vigilia. No hay forma de querer dormirnos. Hay ataques mentales. Es la hora donde se presentan muchas tragedias en la noche. De 12 a 4 de la mañana son horas muy peligrosas. Y Dios despierta a su pueblo para que ore. Usted no sabe la lucha que yo tengo para preparar una prédica. Últimamente he tenido que tirarme en un mueble varias veces para volver otra vez al tema, porque los ojos se me cierran. Una cosa increíble. Y yo tengo que decirle: Señor, necesito que tú me ayudes con esto. No viene de ti, ayúdame. Necesito que me mantengas despierta para recibir lo que tú me des. Y es con una guerra espiritual para poder terminar una prédica. ¿Por qué? Porque tenemos ataques mentales. Si no te estás dando cuenta, pues date cuenta que hay ataques en la madrugada. De todo tipo de ataque, todo lo que conlleva tú salirte del evangelio, soltar, no querer continuar, todo, hasta los dolores vienen de noche. Usted se pasa el día entero activo, se acostó, ahí llegó Dolorita. Bienvenida, Dolorita, ¿cómo estamos? Inmediatamente, porque de noche son los ataques de muela, esos son los peores, ahí eso te turba. Oh Dios, los dolores de parto también. Uno vive orando: ay Señor, que no sea de noche, que no sea de noche. Entonces seguimos leyendo aquí 26:31, dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: ten ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó, diciendo: Señor, sálvame. Y al mismo instante Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe. Hello. Ahí podemos decir: ¿y este miedo que te ha dado, mujer de poca fe? ¿Ha venido de mí ese miedo? No, no ha venido de mí ese miedo. ¿Qué miedo le tiene el humano a morir? Si vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero para Cristo. Sea que viva o muera, de Cristo soy.
Entonces, ¿por qué vamos a temer? No se puede. Tanto miedo. Tanto miedo que la iglesia tan vacía y otra tan cerrada. Y yo no asimilo eso. Yo no asimilo por qué a la iglesia tiene miedo de venir. Prefiere aguantar la sola salta afuera y no venir. ¡Qué pena! ¡Qué pena que Dios le tenga que llamar a la iglesia de poca fe! El reino de los cielos se hace violento y solo los violentos lo arrebatamos. De lo contrario, lo siento, iglesia, decirte, usted sabe a qué tipo de cobardía es que el Señor se refiere cuando dice: el cobarde no entra al reino de los cielos. No es que, ay, se me apareció una cucaracha que le tengo error. Uy, no es ese miedo que Dios se está refiriendo. No es que si usted va a chocar le dé miedo. No es ese miedo. Es el miedo que interrumpe la fe. Es el miedo que hace que otros se condenen por usted no predicarle. Es el miedo que usted no viene a la iglesia porque tiene miedo de enfermarse. Y afuera está diciendo que Dios es un Dios fuerte y poderoso. Que se callen lo que estén diciendo fuera de la iglesia, que Dios es poderoso, porque tiene miedo de sentarse en una silla aquí porque cree que se va a enfermar. El apóstol Pedro ha sido muy criticado por haber pedido caminar sobre las aguas. Tenemos que esperar grandes cosas del Señor. Él siempre, con su ímpetu y como era, que todo lo quería rápido y que todo era eufórico. Tenemos que esperar grandes cosas de Dios. Me temo que la mayoría de nosotros estamos satisfechos con cosas pequeñas de parte de Dios, y Dios quiere darnos cosas grandes. Dios quiere bendecirnos grandemente. No le tenga miedo. Si usted quiere algo, simplemente le tiene que decir al Señor: Señor, yo no sé si es mucho esto que te estoy pidiendo, pero tú me lo das. Y sí, si se puede, si no, pero lo que me gusta es esto. Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pero me gusta porque como tú eres el dueño del oro y la plata y tú eres el dueño de todo, pues creo que me lo puedes dar. Amén. Aleluya. Pedro pidió a Dios algo tremendo. No es de extrañar que fuera elegido para predicar el mensaje en el día de Pentecostés. En esta ocasión apartó sus ojos de Jesús mientras ondaba sobre el mar y comenzó a hundirse. Entonces Pedro pronunció la oración más breve de la Biblia: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Una oración de 2 estrofas, pero poderosa. Poderosa. Si hubiera pronunciado una de esas oraciones largas que hacemos tú y yo, que a veces se oyen hoy tantas, habría terminado sumergido algunos metros abajo en el agua antes de llegar a expresar esas 2 cosas.
Dios no quiere mucha palabrería. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe lo que vas a pedir antes de que lo pidas. Entonces no te vayas en palabrería y en filosofía para hablar con un Padre tan sencillo, tan humilde como el que tenemos. Amén. Entonces, el problema de Pedro, su único problema no fue que Pedro pidió caminar sobre las aguas para llegar donde Jesús estaba. No. El problema de Pedro fue apartar sus ojos de Jesús y mirar el problema, lo que estaba pasando, que las aguas estaban turbulentas. Muchísimos de nosotros nos apartamos del Señor cuando estamos en turbulencia. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están puestos sobre la turbulencia, pero no están puestos en el Señor. Entonces, nuestro problema no es el problema. Nuestro problema es que en el problema quitamos los ojos del Señor. Y entonces ahí, pues no va mal. Porque va a venir más terror, más temor. Porque entonces no vamos a tener a ese Dios que aunque nos dé dos cocotazos y nos diga, mujer de poca fe, hombre de poca fe, pero lo salvó. No importa cómo Dios me diga, porque a veces somos testarudos, demasiado, le damos mucho trabajo al Señor, porque el Señor sufre el ver la conducta de nosotros. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. ¿No se te parece a nosotros cuando el Señor nos rescata? Ni vergüenza nos da eso a nosotros. Inmediatamente nosotros estamos que le decimos de todo al Señor. Si tú quieres me lo das, si no quieres no me lo dé nada. Ya no me dé nada. Y nos ponemos malcriadísimos y nos ponemos en la turbulencia bien malcriados. Entonces viene el Señor, nos corrige, nos amonesta. Entonces después que soluciona el Señor las cosas, entonces venimos y adoramos y le decimos, ay Señor, verdaderamente tú eres bueno, y comenzamos a decir, Dios es muy bueno. Pero tratemos de que cada prueba que el Señor nos ayuda, ¿verdad?, sea que nos llenemos más de fe. Que nos llenemos más de fe, que no sigamos dudando con la próxima. Si nos ayudó en esta, con la otra, sea que nosotros creamos que no nos ayudó o que nos ayudó, porque donde no nos ayudó, que creemos nosotros, fue que nos ayudó. Ay, ¿me di a entender? Sí, ¿verdad que sí? Es así. Porque el sí de no bendice y el no a veces bendice más. Porque lo que nosotros decíamos, yo lo quiero. Oh, pero me ha orado tanto que lo quiere. Tómalo. Y después, ayúdame a orar que no lo soporto, ayúdenme a orar que no lo soporto, ayúdenme a orar, no lo soporto, no lo aguanto, no quiero ni verlo, ayúdenme. Oren. Entonces nos pasamos la vida en eso, en que oren que lo quiero y después oren que no lo quiero. Tenemos que saber qué pedimos, ¿ok? Oh Jehová. Nuestro Señor realizó este milagro para que los suyos realmente aumentaran su fe. La prueba que tú tienes ahora es para aumentar tu fe, no es para debilitarla. Esta prueba de este tiempo no es para alejar a la gente de la iglesia. No, esto es para acercar más a la gente, porque Cristo viene y está probando su pueblo y lo va a guardar, como dice Apocalipsis 3:10, y te libraré de la prueba que ha de venir a todo el mundo. Primera prueba que nosotros, nuestros ojos, nuestra edad ve que es en todo el mundo. Entonces ahí se cumple Apocalipsis 3:10, que Él nos librará de la prueba que ha de venir a este mundo. Aleluya. Qué bueno es Dios. Demasiado bueno. Siempre bueno. Entonces,
Se nos va el tiempo apartando nuestra mirada de Jesús. Dice el versículo 34 y 36, dice: terminando la travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirle por toda aquella comarca de aquel lugar alrededor, y trajeron todos los que tenían algún mal y le rogaban que le dejara tocar seguido el borde de su manto, y todos los que estaban quedaban curados. Esto fue después de esa gran situación que se formó y el Señor tuvo que tratar con los apóstoles. Entonces Él termina siempre trabajando, sigue trabajando hasta ahora con nosotros, trabajando con los pastores, trabajando con las ovejas, trabajando con el mundo entero. Amén. Entonces, vamos a leer algunos extractos de lo que nosotros hemos dado en esta mañana, porque el Señor hoy sigue sanando a través de la oración. Dios sigue haciendo milagros grandes. Aleluya. Entonces, en estos textos hay una revelación sobre cómo Dios nos cuida en situaciones difíciles. Jesús pasa tiempo orando solo. Seguramente te incluye a ti y a mí por nombre. Sabe dónde estamos, lo que nos está pasando y cuándo necesitamos su ayuda. Así Jesús se acerca a ti y a mí y nos habla, nos calma y nos dice: soy yo, Jesús, no temas, no tengas miedo. Puedes oírlo en un rugir del viento, o estás atento por la forma en que las olas golpean tu bote. No importa. Él está ahí. Él está en tu turbulencia. No se ha ido nunca de tu prueba. Lo que pasa es que tiene que venir fe a tu vida para Él poder rescatarte y que quedes sana y quedes con fe y sano. No ganamos nada con querer seguir dentro de la prueba, porque no hemos aprendido nada en ella. Dios quita la prueba cuando ya aprendimos la lección. Entonces Dios comienza a trabajar con nosotros. Aleluya. Los discípulos en sus últimos inconvenientes habrían recordado lo que sucedió después en el lago, cómo Jesús alcanzó y tomó a Pedro, que estaba ahogándose, como entre su barca, y cómo de alguna manera su presencia hizo que el mar calmara. Él calma cuando nos ve como estamos. Jesús no tuvo misericordia solamente con los discípulos. Jesús está en tu barca y te calma y te dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te sostiene y que te lleva de tu mano derecha. No tengas miedo, manada pequeña. Yo estoy contigo. ¿Por qué tanto temor en este tiempo? Le tenemos más miedo al hombre, a lo que pronuncian en las noticias, lo que ellos van a hacer con nosotros, que temerle al Dios de todo. Tenemos que confiar en el Señor. Sabemos que estamos en un mar bien agitado, pero Él está orando por nosotros. Y no nos va a soltar.
Que no tengamos miedo de lanzarnos en el mar turbulento para caminar hacia Jesús. Lo único que hay una enseñanza aquí, que para que tú y yo hoy aprendamos. ¿Cuál? No mirar la circunstancia y seguir mirando a Jesús, que Él nos va a ayudar. Aleluya. Vamos a identificarnos los sentimientos de Jesús cuando se entera de la muerte de Juan el Bautista, que piensa en ese momento cuando es el contenido de su oración. Creas tú una oración que tú piensas que puede haber hecho a Jesús. Pensemos todas las veces que el Señor siempre está pendiente. Estuvo pendiente de los apóstoles porque estaban asustados. Estuvo pendiente de Juan el Bautista. Estuvo pendiente en muchísimas cosas. Verdaderamente los discípulos pueden hacer algo sin la guianza de Jesús, porque Él aparece entre ellos, trae calma y compone el caos. Los apóstoles, a pesar de vivir codo a codo con Jesús y haber visto las maravillas que Él hacía, fallaron al no creer que Él podía salvarlo de esa ferocidad que había en ese momento, de esa tempestad que azotaba grandemente. ¿Por qué ponemos al Señor, que no tiene la capacidad para resolver tu problema y mi problema? ¿Por qué para una cosa creemos que Dios es poderoso y para otra no creemos que Dios es poderoso? Y entonces, o es o no es, porque Dios no es media, Dios no es gris, Dios es blanco o negro. Dios es caliente o frío, Dios no es tibio, Dios no es media. Si dices que Dios es poderoso, lo vas a tener que decir en toda circunstancia de tu proceso. El mundo entero está en temor. Da pena. Imagínate en el bote con los discípulos y escucha lo que dicen mientras transcurre la tormenta. Escúchalo cuando observan la figura que camina sobre las aguas. Advierte cómo la confianza de Pedro cae cuando cambia su foco desde Jesús hacia él mismo. Reflexiona, iglesia, sobre tu propia vida y saca alguna conclusión de lo que te está pasando. No te quedes en el llanto y llorando sin saber qué conclusión es la que Dios quiere de tu vida. Porque algo tiene que ser. Verdaderamente los discípulos pueden hacer algo en la cuidadosa guía de Jesús, porque Él aparece entre ellos y calma todo. Así va a entrar Jesús un día a tu vida y va a entrar a tu casa y va a decir paz, calma. Pero nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando, porque Dios te puede decir 100 veces calma y seguir en la misma turbulencia y seguir en el mismo desorden y seguir en lo mismo y no cambiar absolutamente nada. ¿Y cuáles son las turbulencias de tu vida? Los fracasos de tu vida, lo mismo que nosotros proporcionamos por nuestra propia conducta. Si hay cosas que vienen de afuera, porque nosotros las estamos permitiendo. No, yo no lo estoy provocando, pero eso entra a mi casa. Entonces usted no tiene autoridad para decirle a eso que está entrando a su casa que usted no quiere ese problema, que ese problema no es suyo, que Dios no tiene por qué obligarlo, que Dios no quiere que usted sea obligado para obtener dentro de su casa un problema que no es suyo. Entonces, hasta que usted no saque ese problema de su casa, va a estar el problema. ¿Y cómo puede el Señor decir paz? Y te lo ha dicho muchísimas veces y te lo dice aquí en la iglesia, y sale de aquí a hacer lo que tú quieras. Si el Espíritu Santo es el que está hablando aquí en esta mañana y te está diciendo que Dios quiere entrar a tu casa y decirte paz, decirte no temas,
¿Entienden? Entonces, los apóstoles, a pesar de vivir codo a codo con el Señor, también tuvieron mucho miedo y no le estaban creyendo en el momento. Pues tú también tienes que creerle al Señor, porque el Señor está también con nosotros, porque Él andaba el hombre, pero era Dios, con los apóstoles. Tenía limitación porque todavía no había sido transfigurado, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo que está todo el tiempo con nosotros. Pues nosotros tenemos mucho más privilegio porque creemos sin ver. Amén. Bienaventurado aquel que no ve y cree. Entonces somos bienaventurados, que por fe hacemos tantas cosas. Señor, cuando estamos asustados y asustadas, ayúdanos a darnos cuenta que tú estás siempre a nuestro lado en todos los tiempos difíciles de nuestras vidas. Ayúdanos a oír tu palabra de aliento, de no temas, con nuestras manos y las tuyas agarradas, habiendo enviado lejos a todo el gentío. Jesús fue a orar la oración que hacía el Padre y la que sigue haciendo ahora, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Tienes que confiar en eso, en que Jesús intercede por nosotros. No hay hombre intercediendo por nosotros. Jesús intercede por ti y por mí. Amén. Jesús, muéstrame cómo tú vienes a mí cuando yo estoy amenazada y amenazado por las olas. Permíteme, Señor, como a Pedro, llegar a ti en la fe y buscar el estar cerca tuyo en tiempos de dificultades. Jesús no viene inmediatamente a rescatar a los discípulos que luchaban. En realidad, lo dejó batallar a través de la mayor parte de la noche. Nosotros experimentamos esto también. Señor, ¿dónde tú estás? Señor, ¿dónde tú estabas cuando mi hermano murió? No llegó tarde. Él no llegó tarde. Él llegó justo a tiempo. Cuando Marta y María le criticaron que por qué no había llegado, dice, si tú hubieras llegado, esto no pasa. Él se quedó hasta que los apóstoles se asustaran bien. ¿Por qué? Porque los vientos eran demoníacos. El enemigo estaba enojado porque no quería que ellos hicieran lo que tenían que hacer, y trajo un viento extraordinario, poderoso, que asustaba demasiado. Pero el Señor lo permitió para ver su fe. Era un viento del mismo enemigo. Así quiere el diablo detener su propósito de Dios en ti, y te asusta para que tú no camines más metros que lo que tienes que caminar. Y no podemos permitirle al diablo que nos traiga tanto temor. Hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús, el espíritu de temor. Amén. Si usted y yo queremos vencer en este tiempo, tenemos que estar vigilantes. ¿Cómo? Jesús dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena, porque se llamaba María Magdalena, porque ella vivía en Magdala. Y no era María, ella se llamaba Miriam, terminando en M, Miriam de Magdala, María Magdalena. Esa fue la primera mujer que predicó de la resurrección de Jesús. Ella fue la que fue a decir que Jesús había resucitado. Y cuando Jesús resucitó, por las estadísticas y por lo que estudiamos, de que las vigilias
que son de 3 horas y una a las 6 de la mañana, la última. Entonces ella salió corriendo en la cuarta vigilia. Inmediatamente salió a buscar a Jesús a la tumba. Entonces Jesús resucitaría más o menos a esa hora, porque era la última vigilia, la cuarta. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tenerlo pendiente. Debía vigilar sobre la ciudad. Esas personas, así como ponen militares a vigilar y a guardar y a cuidar, también el Señor, nosotros somos sus militares que tenemos también que vigilar nuestra vida, la vida de nuestros hijos, la de nuestra casa, lo que nosotros tenemos que orar y hacer todas esas cosas. Es en esos tiempos de 3 de la mañana a 6 de la mañana, usted elige: yo voy a coger 3 horas, un propósito, pero si lo hace siempre mejor, porque uno se llena más del Señor. Voy a hacer propósito de una vigilia de 3 horas. Las vigilias se cogen de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Se cogen las vigilias. Amén. Tenemos que vigilar. Aquí hay personas que Dios la está despertando de noche y creen que es el enemigo. Dios te está levantando, que aunque no quiera, porque no es verdad, a veces no queremos, aunque no quieras, levántate y tírate de rodillas y ora al Señor, y ahí vas a coger fuerza y vas a debilitar muchas cosas que no se estaban debilitando y que estaban cogiendo fuerza y que no se han desbaratado, porque el Señor te está motivando a levantarte de madrugada para echar esa guerra como vigilante, para que puedas ganar la victoria que Dios te quiere dar. Amén. Así que levántense. Si usted cuida niños, levántese su esposo en una hora, levántese la esposa en otra. Un día, si están los niños durmiendo, levántense los dos. Pero no nos fortalecemos si nosotros no fortalecemos la oración. Por eso hay muchos problemas en las casas. Yo, cuando veo que no puedo dormir, Dios lo que quiere es que yo ore. Pues me pongo a orar, porque tengo que orar, tengo que entrar en la presencia del Señor. Amén. Aleluya. Entonces, aquellos que buscan a Jesús, con esto termino, que Jesús es la sabiduría, antes de la salida del sol, a las 4 vigilias de la noche, lo encontrará y él cambiará los vientos de adversidad, las tormentas satánicas por sucesos milagrosos, porque los vientos del favor de Jesús estarán sobre nosotros. Note que dice hacerlo diariamente. Diariamente tenemos que estar buscando la presencia de Dios, no solamente porque yo necesito algo, voy a entrar en una vigilia. No, la vigilia es siempre para poder estar con la cobertura en este tiempo tan fuerte. En otras palabras, no es suficiente hacerlo una vez o de vez en cuando. Para obtener su sabiduría y favor, debemos hacer una disciplina espiritual de levantarnos a algunas horas entre 3 a 6 a.m. para consultar, comunicarse y conversar con el Señor. A veces tú y yo podremos estar completamente agotados, pero Dios nos da la fuerza. Inmediatamente comenzamos, el Señor nos da la fuerza, porque a veces somos muy cómodos y queremos dormir mucho. Entonces, si como quiera tenemos insomnio, pues vamos a tirarnos a orar. Amén. Aleluya. Durante la vigilia de la noche, Dios nos dará el socorro. Aquí hay personas que necesitan entrar en una vigilia porque necesitan resolver muchas cosas, mucha turbulencia que tienen ahora mismo. Aquí hay mucha gente con turbulencia fuerte, pero durmiendo no la vas a resolver. Acomodado no la vamos a resolver. Tenemos que entrar en vigilia. Ponte de pie, iglesia. Dice el Salmo 63, 6 y 7. Porque tú has sido mi socorro, y a la sombra de tus alas canto gozoso. Regocijémonos
bajo la sombra del Señor. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es en medio de mí el Santo de Israel. Dale un aplauso a tu papá. Aleluya. Gracias, Jesús.